Saludos, este es un episodio especial. Hemos querido posponer brevemente el diálogo, el intercambio que tiene que ver con detalles biográficos y anecdóticos de la vida del invitado, en este caso Jorge Vargas Cuyel, para una segunda entrega. En esta primera, debido a la situación especial por la que atraviesa el país, nos hemos detenido a hacer un análisis, un intercambio, un diálogo con más detalle, con más fundamento acerca de lo que está pasando, lo que está en juego, cuáles son las salidas, qué está en conflicto. Y luego, en segundo episodio, retomaremos algunos de estos temas, pero más en el contexto de la vida de Jorge Vargas Cuyel, que ha sido un investigador, un académico, un intelectual de la vida nacional de muchos años y que en este caso nos va a brindar una visión profunda de lo que él ha percibido de esta coyuntura especial. Por supuesto, quiero recordarles que él es el director actual del programa Estado de la Nación. Manejemos esto con cuidado. Estamos en una situación frágil. Entonces, no hagamos nada que después no tenga un punto de retorno, ¿no? Saludos, hoy viernes 30 de agosto estamos compartiendo o vamos a compartir también una conversación que espero que sea muy amena. Es una conversación de la cual yo he conversado con Feli muchas veces, de tratar de provocarla, pero como nos ha sucedido en otros podcasts, temas e invitado como que tienen su tiempo. Y hemos conversado Feli y yo de esta posibilidad, y Feli me recordó hace unas semanas de que estaba ese pendiente, y yo le dije, este es el momento, busquemos a don Jorge. Y bueno, estamos acá en la oficina de don Jorge Vargas Cuyel, director del programa Estado de la Nación, y queremos conversar con él y conocerlo, y también que ustedes disfruten un poco esta conversación y además detalles de coyuntura de la realidad nacional, y obviamente que conozcamos al personaje que está detrás de la opinión que de vez en cuando leemos en La Nación, y también de otros escritos, y un intelectual que ha generado pensamiento. Muchas gracias, don Jorge, por recibirnos y buenas tardes. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Encantado, vamos a ver cómo nos va con esta conversación. Don Jorge, yo sé que se le va a hacer difícil, pero si pudiéramos trazar una línea del tiempo continua de la historia de Costa Rica, en relación a otras épocas, ¿cómo ubica, cómo describe, cómo sopesa el momento por el que atraviesa nuestro país en este momento? Qué interesante. Creo que tiene algunas similitudes con los años 78, 79, estamos hablando de hace 40 años, en el sentido que todos estamos claros que el estilo de desarrollo que, bueno, no todos, estoy exagerando, pero había entre muchos sectores de la sociedad había una claridad de que el estilo de desarrollo que estábamos creando, generando en esa época, tenía debilidades muy fuertes, que esas debilidades nos habían creado al mismo tiempo un conjunto de fragilidades, de vulnerabilidades muy serias, con un sistema político que no encontraba cómo canalizar esa necesidad de reformar. Digo que 78, 79 y no la crisis o posterior, porque nosotros estamos en un momento crítico, pero todavía no estamos en la crisis. Por una serie de razones hemos comprado tiempo, la bola pegado en el poste, está muy cerca de la raya, de que pase la raya del gol, pero no ha entrado el balón. Entonces estamos en ese momento previo en donde sabemos que lo que estamos haciendo no nos alcanza, que tenemos que corregir rumbo,
que el sistema político debe procesar el cambio, pero no sabe cómo y quizás no tiene la capacidad de hacerlo tal como está configurado ahora, y que si no hacemos nada, podemos tener en el corto plazo una situación muy, muy complicada. Ahora, como todo paralelismo histórico es, si se quiere, una similitud, no una equivalencia. Hay diferencias importantes de esa época a esta. En la economía nuestra hoy es muy, muy distinta a la de esa época. El sistema político lo es también, tanto en la configuración de los partidos como en la manera en que ellos se relacionan con la ciudadanía. Y además la cultura política ha cambiado significativamente, asunto que, por cierto, hemos investigado con esa perspectiva de 40 años en el próximo informe Estado de la Nación que va a salir en unos meses. Pero si usted me dice, la similitud, la primera que se me viene a la mente es esa, 40 años atrás, en los momentos previos de lo que fue después una crisis. Pero un momento en que se pudo tomar decisiones, y hay que decir que las decisiones que se tomaron ahí fueron las equivocadas. Todavía no sabemos si la novela que estamos escribiendo ahora va a terminar igual o no. Bien, me gusta porque usted no inclina, inclusive no utiliza, no califica el momento como bueno o malo, porque pareciera ser que en la atmósfera de la opinión pública lo que nos envuelve es una idea, una sensación de negativismo. Y hacia eso quisiera ir. Ese negativismo, esa sensación, la impresión que tenemos de que está cargado hacia un escepticismo, digámoslo así, ¿eso tiene fundamento? O en alguna medida, por ejemplo, factores como las redes sociales que hacen que, vamos a ver, se generen diálogos más pesados, influyen en esa sensación. ¿Cómo lo ve? Bueno, ¿tiene fundamento? Sí. Hay un fundamento real para esas percepciones que generan relatos, y los relatos generan expectativas. Entonces, percepciones, relato, expectativa. ¿Hay fundamento? Sí, hay fundamento real. Hay que decir que desde hace varios años la economía costarricense tiene una desconexión estructural entre producción y empleo. O sea, a este país, por las características propias de su aparato productivo, genera muy poco empleo, acomoda. Llevamos una década en donde se genera mucho menos empleo que los contingentes que están entrando a buscar trabajo, y además la mayoría del empleo que se genera es precario, informal. Entonces hay una base real del pesimismo en el mediano plazo. A eso agréguele que en el corto plazo la economía se desaceleró y entonces profundiza esa desconexión que yo le hablaba. Ahora, si usted se ubica en el largo plazo, también esto es una sociedad que ha hecho una transformación productiva enorme. La economía se ha diversificado, se ha urbanizado, se ha modernizado enormemente, decía yo, esta sociedad. Pero los frutos de esa modernización se han repartido muy desigualmente. Si uno analiza, ve este dato, si uno analiza qué ha pasado con los ingresos de los distintos grupos sociales, los ingresos de los profesionales y gerentes del sector privado y público, en términos reales, descontando la inflación y, digamos, poniendo una misma capacidad adquisitiva, más que se duplicaron, o sea, se multiplicaron por varias veces en los últimos 30 años. El salario de los obreros industriales, obreros agrícolas, el personal de servicio, aumentó un 10, un 15%. O sea, la historia de los últimos 30 años, dependiendo cómo lo cuentes, la historia de un gran éxito, yo diría, para la gente más calificada del país, para la gente que tiene, digamos, propiedad sobre las empresas conectadas con el sector externo, para el Valle Central, y en particular dentro del Valle Central, los 150 kilómetros cuadrados del gran área metropolitana, pero para grandes grupos de la población no. Entonces, fíjese usted, en el largo plazo tenemos este panorama. En el mediano plazo tenemos esa desconexión, producción y empleo que se exacerba, sobre todo en la última década, y en el corto plazo usted tiene esa aceleración. Entonces,
hay base, un fundamento, hay un fundamento económico, hay un fundamento político también para las percepciones de como cierto pesimismo, en el sentido de que la caída del bipartidismo y su reemplazo por el multipartidismo, que no es un problema per se, pero ocurrió paralelo a un enorme debilitamiento de las organizaciones partidarias. Y eso es un grave problema porque en una democracia representativa los partidos son los que agregan demandas, representan, dan identidad. Y mire, el partido, o sea, todos los partidos de Costa Rica caben hoy en día en una caseta telefónica. Así, o sea, 70%, 60, 70%, según la medición de la gente dice yo no tengo partido, pero es gente que no se siente representada. Entonces, muy difícil tener confianza. Yo voto, porque a la gente en Costa Rica le gusta votar. Muchos de ellos, la gran mayoría. Piensa usted que gracias a un trabajo que hizo un investigador del Estado de Nación que pegó todas las bases del registro civil con las del Tribunal Supremo de Elecciones, podemos saber si votó o no toda la gente en este país. Y la mitad de la gente siempre votó y 2/3 partes votaron habitualmente. Solo un 11% nunca votó en los últimos 30 años. Bueno, la gente va a votar, pero no se siente representada ni confía. Entonces, si usted une las distintas cosas que estoy diciendo, tenemos un fundamento económico para el desaliento y también tenemos un fundamento político para el desaliento en el sentido de que se disuelven los lazos que daban identidad y representación a grandes sectores mayoritarios del electorado y eso es como quedar huérfano, ¿no? Y agréguele usted un elemento institucional que también da, digamos, un fundamento objetivo a ese mal aliento que sentimos muchas veces cuando hablamos de la cosa pública en este país. Y es que institucionalmente la clase política hizo algo muy interesante, pero al mismo tiempo profundamente defectuoso en los últimos 30 años. En los últimos 30 años hubo un proceso muy vigoroso de ampliación del portafolio de derechos que se le reconoció a los ciudadanos. O sea, hoy en día un ciudadano o una ciudadana costarricense, y en general la población, tiene un arsenal de derechos reconocidos por el Estado que cuando yo era joven, hace 40 años, no teníamos, ¿verdad? Derecho al ambiente sano, derecho, por ejemplo, a tener a que el Estado provea por una educación hasta el ciclo diversificado y desde el preescolar. En fin, se fueron creando una gran cantidad de derechos, lo cual hizo que se enriqueciera la base, digamos, la democracia, el primer piso de la democracia, que es la democracia como ciudadanía titular de un conjunto de derechos. E incluso hizo algo más el sistema político. Creó un conjunto de instituciones encargadas de velar y tutelar por esos derechos. Creó la Sala Constitucional, la Defensoría de los Habitantes, Tribunal Ambiental, etc. Entonces, ese piso de los derechos lo fortalece y fortalece usted la tutela. Pero hace un tremendo error. Y es que, mire, cuando usted crea un derecho, o se lo pongo así, derecho sin presupuesto es un besito tirado. Todo derecho, incluso aquellos que llamamos negativos, el derecho, por ejemplo, a la propiedad, que el Estado no se meta en la propiedad, requiere de plata pública porque tiene que haber jueces, tribunales que digan cuándo alguien se metió a mi propiedad o no. O sea, aún esos derechos que típicamente son de corte liberal, que dicen que es para protegerme del Estado, requiere de un sistema de cortes en lo mínimo que diga, que dictamine si hay o no violación, que nos proteja frente al Estado. Entonces, ¿qué hizo el Estado costarricense? O la clase política, el Congreso en particular, y ahí todos fueron creando derechos, distribuyeron derechos, pero no ampliaron la capacidad presupuestaria del Estado para cumplirlos y crearon una paradoja, ¿verdad? Y es el Estado, que en una democracia, al ser el asiento del Estado democrático de derecho, es el principal responsable de hacer cumplir la ley, al no darle la capacidad para los recursos para atender esos derechos, lo convierte en el principal incumplidor, en el incumplidor sistemático. Entonces, tiene usted un problema económico, tiene usted un problema político, tiene usted un problema institucional. Los anuda y dice, caramba, con razón hay percepciones como de la gente diciendo el rumbo del país no está bien, no me siento representado, estoy descontento.
Ahora, esos son procesos reales. Otra cosa es cómo la gente, o sea, elabora esas percepciones y crea relatos. Y ahí es donde entran redes sociales, opinión pública, ¿verdad? Para tratar de ver, de articular esas percepciones y darles un sentido, ¿verdad? Pero no son los que crean ese problema, no es que son las redes sociales o los medios de prensa los que dicen, mire, siéntase mal. No, es que hay, para mucha gente, hecho, pero tal vez un poco grosero, hay una historia o una evolución que dice, caramba, no me gusta esto, me siento huérfano, no sé para dónde, me están incumpliendo con los derechos. Y en esos los derechos, la clase política pudo haberlos dado o no. Pero una vez dado, no le puede llegar a decir a la ciudadanía, sabe qué tirada, me equivoqué, se lo voy a quitar. ¿Verdad? Es difícil, por lo menos hacerlo en democracia. Ahora, repito, sobre ese fundamento macro viene la opinión pública donde se tejen las historias y las narrativas. Ahora, en ese gran panorama, yo digo que en los últimos meses se ha ido como creando un relato en particular de que ya estamos en crisis. De que ya la crisis nos vimos y entonces los empresarios están reteniendo inversión, los consumidores dicen, pucha, no voy a hacer una serie de decisiones, los políticos hablan de crisis y todo. Cuando uno ve objetivamente los indicadores dicen, no estamos ahí, estamos cerca, pero no estamos ahí. Pero se está imponiendo un relato de que ya estamos ahí. Y como yo decía un escrito reciente, ahí entra a jugar el famoso teorema de Thomas de la sociología, que cuando las gentes definen las cosas como reales, son reales en sus consecuencias. Bueno, ahí estamos en ese punto. Por supuesto, eso no quiere decir que va a ocurrir, ¿verdad? Pero que a menos que usted logre elaborar relatos alternos, la gente se lo va a comprar, ¿verdad? Don Jorge, ¿qué está en conflicto? Hay diferentes polémicas y hay diferentes confrontaciones. Para usted, ¿cuáles son los conflictos más importantes que en este momento se debaten dentro de la vida nacional? Voy a un ejemplo. Por ejemplo, hemos hablado mucho del clivaje religioso. Pareciera ser que es muy transversal y que ha atravesado emocionalmente a la población, para ponerle uno. Ese es uno. Pero ¿qué otros cree usted que son importantes? Vamos a ver, hay unas cosas que se expresan muy sordamente, incluso en lo que se llama el clivaje religioso. Pero aquí, la brecha, digamos, entre Valle Central y las zonas periféricas, que es una brecha de progreso, de productividad, de oportunidades de empleo, es hoy dramáticamente grande. Mientras hay unas partes del Valle Central que están están conectados con por ejemplo, con los centros más avanzados de las industrias más avanzadas en tecnología digital, en biomedicina, tienen, digamos, son abiertamente cosmopolitas, ¿verdad? Y usted va a otras regiones del país en donde nada está ocurriendo. Nada está ocurriendo, ¿eh? Nosotros hemos investigado esas diferencias en las estructuras reproductivas regionales y las dinámicas y digo, sí, pucha, sí. Entonces, ahora, eso crea un fermento. No necesariamente se expresa políticamente como tal con partidos regionales en favor de la... No de esa manera, pero sí crea una cosa que es muy importante para el conflicto político, que son agravios. Y agravios que son como gasolina tirada, que están a la espera de quién prende el fósforo. O sea, en este caso, agravios que están a la espera de que alguien los movilice. Hoy puede ser en nombre de la religión o puede ser en nombre de cualquier cosa. Pero lo que parece a veces un clivaje religioso pudiera ser más bien el disfraz de algo, digamos, o no el disfraz, o digamos, no ser solo religioso, pongámoslo así, no voy a decir que lo religioso es epifenoménico. Pero entonces, ahí hay un fermento de un conflicto político. Otro fermento de un conflicto político que está expresando quizás con claridad es quién va a pagar los costos de este periodo difícil. Porque vamos a tener que hacer sacrificios. Si nosotros queremos, digamos, rebalancear las finanzas públicas, si queremos políticas económicas y sociales de otro tipo,
alguien pierde y alguien gana. Y en este momento está el juego de póker. Ahí todo el mundo dice, bueno, y el otro es, a mí, el juego de yo no soy el que voy a pagar esa factura, ¿verdad? Eso es muy interesante, perdone que le interrumpa. Por ejemplo, la presión que hay sobre ciertas instituciones públicas para que sean los empleados públicos los que se ajusten, y a eso me refiero a que cedan un poco en sus pretensiones con respecto a ciertos privilegios salariales, frente a los empresarios, ¿verdad?, que de pronto quieren ciertas condiciones favorables para poder pagar sus deudas con el fisco, etcétera. Digamos, pongámoslo así. ¿Tiene que ver un poco también en ese plano? Sí, tiene que ver con eso, pero digamos, es como en una mesa. Usemos la metáfora de una mesa de juego, ¿verdad? En donde todo el mundo está viéndose y dice, hijo de puchis, o sea, aquí quién es el palmito, ¿verdad? Entonces, ese juego, en la medida en que no estamos creciendo, es que cuando la democracia es fácil, cuando el pastel económico y social está creciendo. Por supuesto, el reparto es igual, pero incluso, salvo que usted sea abiertamente descarado y egoísta, hasta los que reciben menos van a recibir más. Pero ¿qué pasa cuando desde hace rato la economía costarricense está creciendo muy por debajo del potencial? Está teniendo progresos en materia social muy lentos. En distribución también. En distribución, ¿verdad? No hay oportunidades laborales buenas. Las oportunidades empresariales se concentran en ciertos territorios y en ciertos grupos. Bueno, entonces ahora dice, bueno, y además tienes un problema de un desbalance en la finanza del sector público que es real y es gravísimo, gravísimo. O sea, que nos puede, si lo manejamos mal, efectivamente conducir a una crisis económica abierta. Y que hay que hacer ajustes, es decir, hay que hacer sacrificios. Y resulta que alguien viene con la mala noticia y todo el mundo dice, sí, todos ustedes tienen que sacrificarse. Yo no, porque eso es muy importante. Y en ese discurso, si vos quitas la retórica contra el neoliberalismo o en contra del sindicalismo, si vos quitas las palabras y te quedas con la actitud, todos los grupos están los mismos. Yo no, porque a mí no me corresponde. Yo no fui el culpable, fue el otro. O hagan primero con el otro, pero no conmigo. Entonces son discursos simétricos que se espejan. Ahora, se llenan de palabras y contenidos, y unos defienden a la patria contra el neoliberalismo, y otros defienden la patria contra la voracidad de los empleados públicos vagos. Unos dicen, nosotros somos las cooperativas que dan un modelo social distinto. O sea, pero quite usted toda esa, digamos, todo ese montón de hojas de lechuga, y usted dice, bueno, pero ¿con qué nos quedamos? Con grupos diciendo, el costo de lo que hay que pagar, vean al otro, paguen a los demás. Y en cierto sentido, tienen un punto, o sea, racionalmente tienen un punto en el sentido, si un grupo de esos dice, ok, yo hago una concesión, voy a aceptar de partida limitar una cosa, los demás van a decir, muchas gracias, y se lo ponen en la bolsa y dicen, mira, seguí haciendo el próximo sacrificio. Claro. Entonces, a menos que todos dijeran, bueno, vamos a vernos las caras y vos cuánto casas, y aquí ninguno de nosotros va a estar exento, entonces la conversación es un poco distinta. Entonces, yo digo sobre este punto que, yo decía, un primer piso es ese desbalance estructural que yo decía, digamos, de la repartición del progreso económico y social. La segunda es la repartición de los sacrificios. Entonces, la política en este momento tiene un sentido muy distributivo, en el sentido que yo lo que estoy peleando son posesiones y posiciones, desde un lado u otro, pero la lógica es esa, la gramática común es esa, que se monta sobre lo anterior, y a ello se meten los fenómenos más de corto plazo que pueden o no arraigar después como fenómenos de largo plazo, que de repente se vuelve el tema, digamos, de los derechos reproductivos, sí, nos divide, va a crear eso nuevo clivaje, no sabemos, tiene potencial, sí, pero no es lo que está ordenando el resto. Pretende hacerlo, pretende alinear a los demás, porque si este es el relato que se impone, y usted se coloca como el defensor de una de las dos partes, va a tener una gran masa detrás. Pero para mí tiene esas distintas capas, y por eso hace la política costarricense como un juego de ajedrez, como si tuviera muchos tableros al mismo tiempo, ¿verdad? Y en donde lo que usted mueva en un tablero se lo pueden comer
en el tablero de más arriba. Tiene muchos matices, tiene muchas capas. No se puede decir simplemente es un tema de sindicatos versus empresarios, por más que muchas veces los sindicatos quisieran o los empresarios quisieran, porque eso les daría una representatividad mucho mayor de lo que realmente tienen. Pero no, aquí hay mucha fractura de distinto nivel que incluso se sobrepone uno a otro y hasta el momento no ha tenido un principio de ordenamiento. O sea, los que están de un lado no solamente digamos, gente que está enfrentándose en cierto nivel, en otro nivel pueden estar teniendo alianzas tácticas, pero en el otro nivel se vuelven a pelear. Entonces, eso es parte de la fluidez que tiene la política costarricense en ausencia de un sistema de partidos que haga una de las funciones básicas de un partido, que es agregar las demandas y tratar de empaquetarlas en una posición política más amplia. Como no hay eso, entonces todo el mundo va un poquito como por la libre. Creo entender que para usted es más importante ponerle atención en alguna medida el crecimiento desigual. La concentración de un crecimiento importante en el centro del país y dejando, usted no lo mencionó, pero agrego región Huetar Norte, región Brunca y las costas en una situación de empobrecimiento y sin soluciones claras para que ellos se puedan incorporar con los ganadores del sistema. Puedo hacerle como dos reflexiones más estratégicas, sí, efectivamente, pero déjeme elaborar las cosas. Vea, por una parte, no ha habido democracia en el mundo, en la historia, en sociedades igualitarias. Siempre la democracia ha coexistido con la desigualdad. Eso no es el punto, siempre. Usted ve las democracias antiguas en Grecia, donde la democracia y la desigualdad incluso está instituido en términos de esclavitud o en términos de relaciones hombres-mujeres, y los ciudadanos eran solo los hombres libres, ¿verdad? Por ejemplo, en una democracia como Atenas, se calcula que tiene una población entre 300.000 y 400.000 y los ciudadanos eran 30.000, en el mejor de los casos. Bien. Pero el punto no es que haya desigualdad, el punto es que hay cuando la desigualdad se ensancha a partir de ciertas cosas, empieza a ser hostil a la democracia. ¿Por qué? Por los dos lados. Porque los que se sienten totalmente dejados de lado, se van. O sea, dicen, bueno, si yo no participo del juego, me voy. Y usted, por ejemplo, ve las regiones periféricas en Costa Rica votan mucho menos. De alguna manera la gente dice, no participo en ese mecanismo. Pero entonces las deja afuera, porque el gobierno lo elige. Donde sí participan la gente que es mucho alrededor del Valle Central. Pero entonces, los de abajo, cuando la desigualdad agarra niveles muy amplios, la tendencia clara en todas partes del mundo es que los de abajo se salen. Esos son los agraviados. Sí, los agraviados. Y los de arriba, como concentran tanto poder, tienen una capacidad de influencia demasiado grande sobre la política pública. Usted tiene, por los dos lados, la democracia, la calidad de la democracia se le reduce enormemente. Eso en términos de por qué no es la desigualdad per se la que friega la democracia, es la desigualdad extrema y sostenida la que sí es, ese tipo de desigualdades sí crean condiciones hostiles. Y ahí Costa Rica tiene malas noticias. Pasamos de ser uno de los países latinoamericanos más equitativos a ser de los países que registran mayor desigualdad en el mercado laboral. 1. 2. ¿Por qué en particular es, eso le he hecho yo una reflexión de la democracia en general, pero por qué para Costa Rica este tema de la desigualdad es especialmente importante? Yo diría por la situación estratégica nuestra, de nuestra dotación de recursos. Vea usted, no tenemos petróleo o no queremos explotarlo, pero digamos, petróleo, commodities, cobre, los chilenos que lo han hecho muy bien en muchas cosas, todos los días tienen unas minas de cobre que les da un montón de plata, independientemente, excavan en el suelo y ahí salen un montón de... Nosotros no tenemos una economía extractiva y hemos renunciado a tenerlo perfecto. No tenemos la cantidad de territorio que tiene Brasil o Argentina para ser proveedores de China y dedicar millones de hectáreas a plantar trigo, soya o poner ganado. Nosotros no tenemos muy poco territorio.
una parte importante de ese territorio lo hemos además apartado para parques. Entonces, no tenemos gran territorio para poner economías extensivas en la producción extensiva. Entonces, no tenemos commodities que interesan a la gente, no tenemos territorios para poner una economía extensiva, no tenemos una gran cantidad de población. Por ejemplo, los chinos que se han convertido en una población, en una potencia mundial, ellos pueden decir, bueno, vamos a hacer un país potencia con 800 millones de chinos y los otros 600, vamos a esperar un tiempo, pero con 800 millones usted es un país de primera división en el mundo. Nosotros somos 5 millones. 5 millones. O sea, un puñito y vamos a tener que competir con esos 5 millones. ¿Qué es lo que tiene usted? Tiene ventajas de localización, estamos bien parqueados, tenemos un buen nombre, o sea, la marca Costa Rica vende, y vende como algo innovador, paz, tiene un brand positivo, ¿verdad? Y una parte de la población está razonablemente educada. Ahora, ¿cómo usted compite con eso? ¿Cómo compite? Si usted no tiene, lo que tiene son intangibles. La única manera, yo creo, es diciendo, bueno, lo que tengo es poquito gente y ahora sí necesito, no una parte, que todos participen en la aventura de, digamos, de la modernización del país, de crear. No nos sirve una parte, porque una parte son 1 millón y resto de gente. Eso es lo que tenemos incorporado a la economía moderna. Nosotros con 1,5 millones no llegamos a ninguna parte. Necesitamos 5. Y ahí, para llegar a 5, no a 1,5, sino a 5, ahí tienes que distribuir cosas. Distribuir mejor las oportunidades educativas, distribuir mejor empleos, distribuir mejor las oportunidades productivas. Por eso, para nosotros, en raíz de esas situaciones estratégicas, el problema de la desigualdad, por supuesto, es un tema de justicia social para una democracia que cree que el ser humano tiene una dignidad intrínseca. Pero sobre todo un problema, por decir, en esa ecuación estratégica tan complicada que yo le dije que tiene este pequeño país, es una necesidad casi como de sobrevivencia incluir a la gente en esta aventura de modernizar. Porque le agrego, parte del problema que tiene nuestro régimen de seguridad social, la caja, es que se financia el mercado laboral. Y si ese mercado laboral no da oportunidades, o lo que da son oportunidades de muy mala calidad, adivine qué se va a hacer. Bueno, sus programas, su salud pública y sus pensiones, en el mediano plazo está frito como país. No hay manera de cerrar la ecuación. Entonces, por todas esas razones uno dice, pucha, sí, ya no solo es un tema que la democracia y la hostilidad que digamos que tiene, que enfrenta una democracia frente al ensanchamiento de la desigualdad, que es importante, pero si ya en el análisis concreto, la situación concreta, uno dice, pucha, para nosotros el tema de mejorar la productividad general de la economía pasa por acompañarla a una mejora de la equidad. No hay otra manera. Si no, nos vamos a quedar compitiendo con un país fracturado, con un país pequeñito que no tiene nada de lo que a la gente le interesa. Y además decidimos nosotros, al no repartir, cercenarnos, amputarnos la mitad, una pierna, un brazo y yo qué sé. Entonces... Ahí cobra sentido un poco lo de Amartya Sen y John Rawls. Oportunidades y capacidades. Totalmente. Para mí, en virtud de esa, digamos, de esa ecuación, por decirlo así, que he procurado trazar, el tema de en Costa Rica, productividad e inclusión social están, digamos, son dos monedas, son dos caras de la misma moneda. Y la misma moneda, es decir, del tránsito progresista del país hacia niveles de mayor desarrollo humano. Por eso es pésima noticia, por ejemplo, que la política nuestra esté enzarzada en este momento en esa guerra de posiciones y posesiones, porque nos estamos peleando por todo excepto por lo importante. O sea, yo lo pongo así, pero en la metáfora, es como si usted está en un pleito, usted y yo estamos en un pleito para ver quién se queda con la losa china de la dinastía Ming o en el cuadro de Picasso y usted está en la cubierta de Titanic. ¿Qué importa? O sea, llévesela. De por sí no lo va a poder, probablemente usted no se va a montar en los poquitos barquitos que hay para salvar a... Y si usted llega con toda la losa, le van a decir, ¿sabe qué? Déjela. Se monta usted en el mejor de los casos, pero usted. Entonces, nos estamos peleando por bien que se queda con la losa, si usted eso es suyo,
Cuando el problema es el rumbo que estamos teniendo. Y sobre eso hay diferencias legítimas. Pero la política siempre va a haber esta dimensión de la lucha por posiciones y posesiones. Pero no puede ser el leitmotiv. No puede ser el centro, Claro. de lo que es la política en un momento como ahora. Eso me da pie, don Jorge, para que usted nos pueda decir y señalar cuáles son las prioridades. Sí, por dónde, vamos a ver, yo sé que no es 1, 2 y 3, sino que es una línea horizontal donde tenemos que atender algunas cosas prioritarias al mismo tiempo, ¿verdad? No se puede salir del tema educación sin atender en alguna medida el tema pobreza, etcétera. ¿Cuál sería esa línea, esa horizontalidad de prioridades, esa bandeja de prioridades indiscutibles que usted pondría en la mesa? Mira, en el corto plazo es evitar una crisis económica y social. Alguna gente tiene la tesis de que hay que dejar agudizar las contradicciones porque solo cuando toquemos fondo se van a poder cambiar las cosas. En primer lugar, yo digo frente a eso dos cosas. Uno, yo no sé a dónde es el fondo. El fondo puede o no existir. Los venezolanos, por ejemplo, tienen en los últimos 5 años el Producto Interno Bruto de ellos se les ha contraído en una magnitud similar a lo que le pasó a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, han perdido el 65% del Producto Interno Bruto, al igual que Alemania en el año 45, pero Alemania no existía, ¿verdad? Había quedado... O sea, y la gente decía, tocar fondo, ¿dónde está el fondo ahí? Entonces, la tesis de que hay que tocar fondo supone que hay un fondo. Yo digo, no. Pero además hay un segundo punto, es que cuando uno dice hay que hacer la crisis para que a ver si acaso enrumbamos, sí, ¿y quién paga los costos de esa crisis? Usualmente no la gente como usted o yo, o que está mejor que nosotros, sino son los que además no participaron en la fiesta, o sea, que hay costos humanos. Y yo esa tesis, sobre todo por este punto, yo digo, mire, es que es muy fácil cuando usted sabe que es de los que se va a montar en el bote y que le va a ir mal, pero ¿qué hace usted con la mayoría de la gente que no tiene? Que es un poco la crítica mía que yo hacía, que hicimos como Estado de la Nación a la huelga. Finalmente, ¿usted a quién está haciendo perder? Bueno, un montón de familias que no tienen otra cosa que la educación pública o comedores. Entonces, yo digo, prioridad número 1, evitar la crisis, hacer todo lo posible. Segundo, ciertas reglas. Es decir, establezcamos algunas reglas de qué es lo que no vamos a hacer a la hora de pelear. Así como cuando va a empezar una pelea de box, que se van a arriar y se van a dar hasta por debajo del hocico, y ojalá uno va a tratar de noquear al otro, hay un árbitro que le dice, ¿sabe qué? No se vale morder, no se vale pegar debajo del cinturón. Usted no le va a dar una patada. O sea, yo creo que hay ciertas normas que los actores tienen que decir, vamos a aprender a manejar nuestras discrepancias. Es decir, hay cosas que son outside, y vamos a tratar de crear como ciertas normas que lo que van a hacer no es que vamos a crear la mentira, decir, no, hay que despojarnos del interés por el bien de la patria. No, sigámonos peleándolo, solo manejemos esto con cuidado. Estamos en una situación medio frágil. Entonces, no hagamos nada que después no tenga un punto de retorno, ¿no? Que no tenga punto de retorno. Entonces, creo que hay ciertas normas. Entonces, una es evitar la crisis. Dos, creamos ciertas normas de comportamiento básico de cómo vamos a manejar la discrepancia, hasta dónde vamos a llegar y qué es lo que no vamos a hacer. Y, por ejemplo, una es no usar a terceros como escudos humanos para avanzar mis pretensiones, ¿verdad? Porque si no, los otros van a hacer lo mismo, ¿verdad? Y va a escalar la respuesta. Hay una serie de cosas que uno puede decir de manejo del conflicto que como sociedad tenemos que hacer, sabiendo que, digamos, en general, yo creo que la gente puede tener distintas maneras de entender qué es lo que hay que hacer en el país y prioridades e ideologías, pero nadie o la mayoría no quieren ver a esta sociedad hundida. Entonces, me parece que evitar la crisis
ciertas normas del Marqués de Queensberry, o sea, ciertas normas de cómo vamos a discrepar y sobre todo lo que no vamos a hacer para discrepar. Son cosas de muy corto plazo. Tercero, me parece que hay que crear el tema del desbalance fiscal. O sea, a nadie le gusta, pero yo creo que eso es una prioridad de manejo y es una prioridad para el manejo de la situación en Costa Rica, y ahí hay formas o preguntas complicadas que tenemos que resolver. Por ejemplo, si tenemos que ajustar el gasto, ¿cómo hacerlo sin ajustar, sin recortar programas sociales? Bueno, pensemos eso. Es difícil. Ya, ¿por qué lo digo eso? Porque en los años 80 cometimos el error de por llegar al equilibrio fiscal, recortar en educación, salud, y así nos fue. Es un error que todavía hoy seguimos pagando. Bueno, entonces yo digo, tenemos que manejar el desbalance de las finanzas públicas, en donde el argumento no tiene sentido, que si fue mi culpa o no, después vemos las culpas. El problema es qué hacer, ¿verdad? Cuando no podemos decir, tenemos todo el tiempo del mundo para discutir. No, hay que hacer cosas. Entonces yo creo que ahí vamos a tener que, con el concurso de gente que pensamos distinto, decir, bueno, ¿cómo damos ciertas garantías? O sea, ¿cómo evitamos primero la crisis fiscal, pero además, sobre todo, terminar recortando lo de siempre, ¿verdad? Y ahí hay cosas por el lado de gasto, pero también por el lado de ingresos. El tema, por el lado de gasto, obviamente, donde hay distorsiones en el régimen de empleo público, donde hay ineficiencias o duplicidades en el aparato público y en la gestión. Pero por el lado de ingresos también. ¿Dónde están los evasores? ¿Verdad? ¿Qué herramientas usted efectivamente persigue? En fin, hay mucho que hacer en el corto plazo. Y finalmente, yo diría que también hay que aprovechar el espacio que tenemos todavía en donde no estamos en una crisis abierta y que podemos evitarla, para crear algunas condiciones más de carácter estructural que, digamos, que den una mayor probabilidad que el país pueda enmendar su rumbo. Y ahí es donde el tema no es simplemente la reactivación, reactivemos, porque si reactivamos lo que hay, seguiríamos con la economía que acomoda poco a la gente, solo que creciendo más rápido. Entonces vos tenés que decir, bueno, ¿qué haces con las regiones? ¿Cómo se hace política de fomento productivo? Pero ¿cómo se hace política de fomento productivo cuando no puedes acudir a la receta tradicional, que es expandir el gasto público? O sea, aquí hay un ejercicio de imaginación, de atreverse a experimentar, que este país va a tener que hacer en los próximos 2 o 3 años. Lo podremos hacer, no sé. Lo único es que no estamos derrotados de antemano. Creo que hay condiciones, pero todo depende mucho de lo que hagamos en los próximos tiempos. Esas serían mis prioridades. Y pareciera ser que no hay claridad de la necesidad de ese ejercicio. Vamos a ver, nos ha consumido el conflicto, el intercambio duro, y no necesariamente el buscar las salidas. Sí. Me preocupa esa parte, porque me parece que esa claridad la puede tener algún sector intelectual, pensante, pero ni tan siquiera la clase política la veo en eso. Y digo porque no los veo publicando, no los veo debatiendo sobre esto, sino más bien inmersos y en alguna medida atizando la hoguera de esa confrontación. Sí, mire, sí, porque un poco todo el mundo dice, y yo en Río Revuelto, ganancia de pescadores, y yo qué puedo ganar de todo esto. Y nuevamente, después que alguien va a ganar las elecciones en 2022, pero ¿qué país va a tener que administrar? Entonces, uno quisiera que el que gane en el 2022 tuviera por lo menos una plataforma que le permita, digamos, una senda distinta. Es que vea usted dos cosas. En primer lugar, no hay nada escrito que diga que Costa Rica siempre va a progresar. Las sociedades pueden entrar en tendencias de declive de larga data. Vea, Argentina empezó a inicio del siglo XX como uno de los 4 o 5 países más ricos, y al finalizar el siglo XX está como un país de América Latina más.
O sea, usted puede hacer las cosas muy malas y nosotros no estamos vacunados para eso. Número uno. Y número dos, mire, este gobierno o el que hubiese ganado las elecciones, o sea, como diría, me tiraste una mano de póker, o sea, ¿qué clase de cuadro heredó? O sea, ¿qué clase de cuadro y qué situación de gobernanza político heredó? Entonces yo digo, perfecto, en este momento mire, pegarle al gobierno es como patear a un perro muerto, es facilísimo. Es facilísimo, ¿verdad? Ahora, hay gente que cree que eso le da réditos y le permite el cuarto de hora de fama. Lo puede llevar a la presidencia, pero le van a hacer lo mismo. El problema es que la consecuencia es que podemos hacer entrar a esta sociedad en un sendero a largo plazo de declive. Y eso es lo que, digamos, yo personalmente me hice grande cuando Costa Rica estalló en crisis. Digo, güey, putis, mira ahí, Salado Varguitas. De joven abrió los ojos, entró al mercado laboral y a trabajar y el país, ¡guau!, se fue en una crisis terrible. Y ahora, ¿qué va de salida? En ese tipo de tiempo circular tan latinoamericano, digo, otra vez. Yo, pero ahora eso es lo que me agarra viejillo, ¿verdad? Y yo digo, no, o sea, ¿por qué tenemos que tener ese tiempo circular? Entonces, bueno, en lo personal yo digo, mira, yo voy a hacer en la pequeñita cosa que uno puede hacer en el Estado de la Nación, con las investigaciones, cuando uno piensa, de evitar que esa historia que a mí en lo personal que ahuevado. O sea, sinceramente, que uno dice, pucha, yo en esa época me salvé, estaba empezando, pasé a ganar una quinta parte de lo que ganaba, pero vivía con mis papás. O sea, y mis papás eran gente, digamos, profesores universitarios, uno médico además, y la otra pianista y todo. Les estrechó todo, pero yo tenía una plataforma donde caer. Y ahora voy a tener una plataforma donde caer. Pero yo fui, digamos, de los que tenía con qué. Y voy a tener con qué. Digo, no es que me sobra plata y nada, pero algo voy a hacer. Pero ¿qué va a pasar nuevamente con el montón de gente que en este momento está desempleado o empleos precarios? Entonces, a mí eso sí es algo que que me hace decir, bueno, pucha, ya que vas de salida, trata de ver o trata de influir para que no vayamos en ese tiempo circular que yo decía. Bueno, pero y no ha sido una intención perdida, por algo estamos acá, buscando Sí, respuestas. sí, sí. Y de una u otra forma vamos a transmitir algunas de estas consideraciones que me parecen muy importantes y que de verdad, en lugar de, en mi caso, paralizarme, me motivan a tratar de insistir en que se abran esas puertas. Don Jorge, usted habla de dos presupuestos muy interesantes. Primero, el presupuesto, esta idea que tenemos sobre lo cíclico, de que siempre tenemos que de una u otra forma, si nos pasó algo bueno, llegar a lo malo. ¿Verdad? Eso pareciera ser que de una u otra forma está vinculado con creencias religiosas, cultura judeocristiana, no sé. De pronto algo tiene que ver con esto. Y también el presupuesto que también creo que en alguna medida conservamos y cultivamos los ticos de que siempre vamos para mejor. De que de una u otra forma, no importa cómo se pongan las cosas, vamos a salir bien librados. Sí, la Virgencita de los Ángeles proveerá. Bueno, otra vez el vínculo un poco por ahí. Entonces, ¿es posible romper esos esquemas, esas estructuras mentales? ¿Es posible que un país como Costa Rica y en alguna medida Latinoamérica pueda aspirar a tener sistemas de vida, sociedades como las tienen las sociedades más industrializadas? Mi respuesta es que sí. Si no, hubiera bajado los brazos. Y bueno, si a la manera de los griegos el destino estaba escrito, ¿verdad? Y lo único que hay es un coro que advierte que vamos al desastre, ¿verdad? Entonces, no habría nada que hacer. Yo digo que sí. Y digo que sí por una razón. Vea, este país, a diferencia de Argentina, tuvo una segunda mitad de siglo con toda crisis sumamente exitosa. Este país hizo varias cosas que se suponía que no se podían hacer. Primero, fue la primera sociedad de tamaño importante que decide desarmarse.
hasta la historia de la humanidad, por ahí tal vez hay unos casos, estar armado era el presupuesto del Estado soberano, o antes del Estado soberano nacional, de los protoestados que podían haber, los estados feudales, y pronto hizo algo totalmente fuera de la caja, que cambió además el sendero que podíamos tener. Nunca más tuvimos coroneles y generales, no tuvimos el tema de tener que cargar presupuestariamente con un ejército, malos privilegios, y etcétera, etcétera. Bueno, hicimos cosas novedosas, pero además, vea, la literatura que había digamos, la sabiduría convencional de los años 50 y 60 decía que usted, vea, o se desarrollaba económicamente y se modernizaba o tenía democracia. La democracia era el lujo a la cual solo podía acceder cuando usted lograba cierto nivel de desarrollo. Bueno, este país, siendo un país bastante miserable, hizo desarrollo económico, repartió, que decían, bueno, usted o reparte o desarrolla o se hace democrático. Bueno, se desarrolló económicamente, repartió e hizo democracia. Bueno, eso no es poca cosa. Entonces, cuando me dice, ¿es posible hacerlo? Sí, porque no estamos hablando de algo, de algo que no se ha intentado. Esta sociedad, yo no digo porque tuvo un conjunto de consejos sabios, tal vez fue intuitivo, tal vez lo que usted quiera. Fue el conjunto de muchas acciones, ¿verdad? No fue un demiurgo que diseñó. Hubo gente muy importante, estuvo José Figueres, estuvo el doctor Calderón Guardia, Manuel Mora, pero por favor, aquí hubo una guerra civil. Nos dimos y había un montón de otros personajes. No es que hubo así como que alguien se sentó a planificar la Costa Rica que íbamos a tener, pero lo hicimos. A mucho costo y todo, pero se hicieron cosas innovadoras. Lo del Tribunal de Elecciones, por ejemplo, como un cuarto poder, eso es también una variedad muy costarricense, que después fue copiada por muchos países en el mundo. Un cuarto poder, además, con rango de cuarto poder, pero además que no estuviera integrada por representantes de partidos para administrar elecciones. En fin, y además hacemos como resultado de muchas cosas esa combinación de crecimiento, distribución social y democratización. Entonces, ¿lo podemos hacer? Sí, Cristian. Pero va a requerir un gran esfuerzo para romper la inercia de los últimos años. O sea, no es fácil romper el sendero de esto de estar peleándonos por la losa del Titanic, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos viendo, son actores que lo que están viendo es el día de mañana y que razonan y tienen un punto, decir, mire, lo que me importa es llegar vivo al día de hoy, que hablen mal de mí, que me saquen todas las cochinadas, no importa, pero si llego al día siguiente, llego a la noche vivo, sigo vivo al día siguiente y mañana será otro día. Bueno, eso es una lógica muy difícil de romper. Pero una cosa que yo creo que ojalá hubieran actores claves en este país que dijeran, bueno, señores, estamos realmente en una situación de cuidados intensivos. Tenemos como sociedad la responsabilidad ante nosotros y además intergeneracionalmente de evitar que se nos desarme lo que hemos construido, pero además de hacer pasar a este pueblo por un periodo muy complicado, ¿verdad? Entonces, va a requerir un esfuerzo extraordinario porque el sistema político no está precisamente en su mejor momento, ¿verdad? Es fragmentado y todo. Con todo, digamos, si usted me dice elementos que dan esperanza, vea, yo no hubiera hace año y medio previsto que el sistema político hubiera sido capaz de aprobar una reforma fiscal cualquiera, educación dual. O sea, si uno analiza este primer año, rarísimo, es un año en donde un Congreso con esa composición, que no es así como de Sócrates y Platones, ¿verdad? Ha logrado hacer cosas. De pronto dice, bueno, quiere decir que hay rendijas por la cual yo me puedo colar. Y mientras haya rendijas, hay posibilidades, un sendero, ¿verdad? Hay otro presupuesto, y es que aspiramos a que venga el gran Salvador. Sí. Necesitamos un líder fuerte, o necesitamos un nuevo Pepe Figueres, un nuevo Calderón Guardia, como se quiera ver. ¿Es necesaria esa condición? Pucha, qué buena pregunta. Es que yo creo que los liderazgos van a salir de estos conflictos. ¿Qué tipo de liderazgo? Ojalá que no sea el liderazgo caudillista. Ojalá que sea un liderazgo con una capacidad estratégica, digamos,
un liderazgo que no se le ocurra que la democracia es un estorbo, pero que van a surgir liderazgos que no son los de mi generación. Yo creo que es inevitable. O sea, ¿por qué? Porque esta sociedad va a tiempos, o está y va a tiempos muy complicados. Y esos son los tiempos donde surgen, bueno, los líderes, ¿verdad? Figueres no era nada antes del año 42. Digamos, de alguna manera las circunstancias lo hacen. Calderón Guardia en el año 38 era el médico de cabecera de León Cortés. León Cortés lo pone ahí. O sea, después él se convierte. Manuel Mora era un diputado solitario en la asamblea y todo, pero aprovecha las oportunidades. Lo que quiere decir es que si usted tiene gente talentosa y capaz, va a aprovechar las oportunidades para crear liderazgos. Y ahí lo que nos queda es que ojalá la cultura política costarricense haya evolucionado de tal manera que no nos compremos un Perón, ¿verdad? Esos liderazgos religiosos secular, de una religión secular, ¿verdad? Y ojalá que no aparezca una persona con ínfulas teocráticas, ¿verdad? A mí las religiones seculares o no, o sea, me espantan, o sea, porque en nombre de eso, o sea, se han hecho los crímenes más grandes y las persecuciones, sobre todo las persecuciones de la gente que piensa diferente. Y hoy en día, si algo que no podemos hacer es penalizar la diferencia. Hay algo que atraviesa la posición suya y creo que es la necesidad de educar sobre principios básicos de democracia, de convivencia democracia, en democracia, que tiene que ver con diálogo democrático, que tiene que ver con fortalecer las instituciones democráticas. Pareciera ser, en lo que entiendo sobre su posición, que hay una necesidad de retomar la idea de que hemos decidido ser un país democrático. Y ahí de pronto eso lo hemos dejado de lado. Uno lo ve, como tenemos muy poquita prensa reflexiva, me refiero, es muy poca la reflexión por la necesidad que tiene este momento histórico que se hace sobre retomar esos valores y esos principios democráticos. Sí, y yo siento que eso pasa por resemantizar ciertas palabras que han terminado, digamos, cuyo acepción actual las hace inútil. Diálogo. Todo el mundo pide diálogo. Ahora, cuando pide diálogo, ¿de qué está hablando? De que la otra persona diga sí a todo lo que pide. Y si no, es un obtuso, ¿verdad? Si no me dice que sí, entonces no quiere diálogo. Por ejemplo, va a tener un esfuerzo de resemantizar cosas como equidad, diálogo, pluralismo, porque todo el mundo los ha agarrado como estribillos para enmascarar en muchas ocasiones objetivos que son bastante más mezquinos. Ahora, eso no se da porque alguien va a sentar a hacer una cátedra, un curso de democracia. Aquí vamos a tener que, digamos, este tema de recordarnos que estamos en democracia y que la democracia es un bien público, en el sentido que todos lo podemos disfrutar y nuestro disfrute no impide que los demás los disfruten, lo vamos a tener que hacer entre diablos, no entre ángeles. No es un coro, no es tratar de entrenar a diablos para que se vuelvan ángeles, no. Pero a veces los diablos pueden decir, vea, hagamos una cosa, pactemos ciertas normas de conducta básicas, no porque seamos mejores, sino para evitar nuestros peores instintos. Yo lo veo así, o sea, ¿cómo entre diablos podemos llegar a establecer ciertas normas básicas? ¿Es contractualista usted en ese sentido? Mucho. Porque yo parto de una cosa, esos diablos no confían en los demás diablos. Yo no los puedo motivar diciendo, mire, el bien de la patria. Pues, o sea, o bien, pongámoslo más benévolamente, cada uno tendrá su propia definición. Entonces yo sí lo veo como acuerdos muy explícitos, o sea, decir, bueno, vamos a manejar este conflicto, vamos a pelearnos, pura vida. Pero en esa pelea apartemos, no hagamos ciertas cosas, pero además a la larga hay ciertas cosas que por interés mutuo nos conviene hacer. Ni siquiera porque quiero convencerte, sino porque a vos y a mí nos conviene hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si este país tiene históricamente un acuerdo muy sólido de que la educación es importante,
se manda huevo que no podamos hacer un esfuerzo ahí. Yo entiendo que en otras áreas nos agarremos hasta por debajo de la lengua, pero en educación, donde realmente, o sea, cuesta encontrar en este país, como en otra gente, en otras sociedades que le dicen, ¿para qué? Bueno, en este país esa pregunta no se la... El que la haga está muerto. Bueno, entonces es ahí un punto de decir, bueno, ¿qué podemos hacer entonces aquí? Y ahí dando y dando. O sea, ahí la filosofía es dando y dando. Si usted me da esto, yo le doy esto y la solución que va a salir puede ser que no le va a gustar a nadie, pero todo va a ser producto de acomodos. Yo en eso sí soy, digamos, sí, efectivamente muy contractualista, y en ese sentido, además, poco, digamos, no creo que haya un Olimpo que tenga que ir a educar en educación, educar en democracia, perdón, sino ir en la práctica capacitándonos o recapacitándonos en cómo tener una convivencia democrática que permita tomar decisiones muy prácticas que hay que tomar. Para mí eso es como sí, un foco especialmente importante. ¿Qué publicaciones vienen del programa Estado de la Nación en los próximos meses? Bueno, viene la principal que acabamos de sacar el Estado de la Educación hace una semana. Sí, estaba muy interesado. Que por cierto, muy polémica además y con datos, cosas que presentíamos, pero puestas en gráficos y con números científicos, preocupan. Sí, y además ahí donde ya decimos, vean, podemos no tener la información perfecta, pero hay cosas que ya hay que actuar. Y nosotros dijimos, ojalá pudiéramos actuar sobre todo, pero como no podemos actuar sobre todo, pongámosle el foco en los años que vienen inmediatos al tema de docencia y el tema de gestión. Ahí tenemos dos nudos que si lo hacemos bien, vamos a tener réditos en otras cosas. Vamos a desatar una serie de procesos. Bueno, aparte de eso, viene el Estado de la Nación en noviembre. ¿Qué énfasis trae? Mucho de lo que hemos estado conversando. El toma de qué hacer. O sea, ya sabemos que, sabemos cómo estamos. Aportamos nuevo conocimiento sobre cómo estamos y cómo somos. Por ejemplo, todo el tema de las diferencias regionales. La primera vez que tenemos ideas o podemos aportar información sistemática sobre las estructuras productivas regionales. Que creo yo es un insumo importante para poder diseñar mejores políticas. Tenemos como nuevas cosas, pero el énfasis es, bueno, todo eso nos permite recomendar qué, sabiendo que el momento es crítico, ¿verdad? Viene eso. En diciembre venimos con la nueva versión de la plataforma interactiva, el portal interactivo de Hipatia en Ciencia, Tecnología e Innovación, que es una herramienta, un conjunto de herramientas muy amplia en esa materia. Ahí hay una red de Startups CR que es para emprendimientos de base tecnológica, donde están mapeados todos los sitios donde pueden conseguir financiamiento, espacios de coworking, salud, incubadoras, aceleradoras, laboratorios que le pueden resolver problemas. Y además hemos ido recientemente creando un sistema de mentoría con costarricenses en el exterior, de tal manera que emprendedores le puedan preguntar a gente ya muy establecida en los países más avanzados del mundo cómo se hacen cosas. Entonces, ahí tenemos mapeado todo los graduados en técnicos y en universidades. Sí, la idea es crear una plataforma que ayuda, de hecho lo ha ayudado a tomar decisiones públicas y privadas de inversión, y estamos haciendo una nueva versión. Entonces tenemos el Estado de la Educación que salió, el Estado de la Nación en noviembre, en diciembre Hipatia, que es el portal interactivo en Ciencia, Tecnología e Innovación. En abril salimos con el tercer informe sobre el Estado de la Justicia, que eso es un convenio que firmamos en el 2002 con la Corte para ver monitorear el desempeño del sistema de justicia en Costa Rica. Y la condición que pusimos es que es independiente. O sea, es una sociedad, pero nosotros hacemos la investigación, consultamos si los datos son buenos, los discutimos y todo, pero la responsabilidad es nuestra. Le cuento que ese ha sido el informe más difícil. Hemos ahí tenido unos pleitos, pero bien ricos, ¿verdad? Recuerdo uno con la defensa pública. ¿Por el criterio, la interpretación, por el acceso a datos? Porque logramos hacer una base de datos que ellos no tenían, que demostraban que no eran tan buenos como ellos decían. Okay.
Eso lo hizo Alejandro Fernández, un trabajo, y por cierto, hubo trompas enormes con la fiscalía. Pero también hay que decir que la Corte en general ha cumplido con su parte, es decir, que era abrirnos los cajones de la información. Claro. Eso ha costado, pero pasa que dentro del Poder Judicial hay un montón de actores, ¿verdad? Bueno, es que esa auscultación no es ordinaria en el Poder Judicial. No, para mí fue don Luis Paulino. Y después doña Zarela lo siguió. Las que estuvieron, nosotros no queríamos porque, hijo de pucha, era meterse en un campo minado, y efectivamente fue un campo minado, pero hay que decir que la Corte y la presidencia de la Corte sucesivas han mantenido hasta el momento, digamos, su palabra de no tratar de meterse en el contenido, más allá de que hay actores que han tratado de influir, de que han golpeado la mesa, pero bueno, nosotros hemos dicho, vean, nosotros han golpeado la mesa y han pedido la cabeza de nuestra presidente, no va a ser un funcionario 3 por el momento, hasta el momento. Pero bueno, digamos, eso sale en abril, y después del informe de Centroamérica sale en el segundo semestre, probablemente septiembre, va a salir el sexto informe de Estado de la región sobre Centroamérica, y estamos dando un énfasis muy grande a temas de migración, refugiados, desplazados. Ese es, digamos, como un tema medular, y sobre todo estamos haciendo la pregunta si 200 años después tiene sentido Centroamérica como proyecto. Entonces estamos haciendo toda una consulta muy amplia a centenares de personas de distintas ubicaciones, y bueno, ¿en qué medida podemos ser Centroamérica hoy en día? O en realidad nos quedamos reducidos a una denominación geográfica y un conjunto de instituciones que llamamos de integración regional, pero que tienen muy poco músculo. Entonces, estas son, en realidad tenemos y en noviembre del año entrante saldría entonces el Estado de la Nación número 26. Entonces, como ves, es una seguidilla de cosas importantes. Nosotros en general cada año hacemos entre 70 a 90 investigaciones de muy distintas, desde corales hasta drogas, hasta Waze, hasta qué pasa en el Congreso. Acá hay, piensen en el Estado de la Nación como una red de redes. Aquí se hace investigación, pero se coordinan un montón de redes de investigación, claro, de universidades públicas, privadas, porque es la única manera que un país pequeñito como esto, con recursos limitados, podamos hacer cosas interesantes. Porque de otra manera, imagínate que lo que es tener una planta de 500 investigadores acá, bueno, no se puede pagar. Entonces se trata de cómo partir el pan entre todos, ¿verdad? Hacer mucha minería de datos, sí, y ordeñar a los que han estado, correcto, y hacerlo incubando. Conjunto. Sí, ahora por ejemplo cosas interesantes que no están necesariamente encuadradas dentro del informe. La Sala Cuarta y nos dio las 400.000 sentencias para... Entonces estamos haciendo un proceso de minería de datos e inteligencia artificial para responder preguntas que pueden ser, digamos, de utilidad pública, otras son más académicas, ¿verdad? Desde clasificar bien las sentencias, ¿verdad? Y saber que una persona diga, mire, tal cosa, ver cómo votan los magistrados, cuáles son las sentencias que crean todo un precedente, en fin. Entonces, hay mucha cosa. Pero avances interesantes, porque pareciera ser que nosotros hemos hablado mucho de transparencia y demás, pero hay mucha información. Vamos a ver, hemos ido descubriendo que hay mucha información que se ha quedado ahí engavetada, y que realmente esa idea de la transparencia y que esa ola de la transparencia pues ha sido limitada, digamos. Sí, ha sido limitada, pero además siempre fue limitada en un sentido. Y voy a contar una anécdota. Hace muchos años, cuando trabajaba hice una misión de un banco de desarrollo para un país, y nos recibió un tipo que era el que negociaba el préstamo. Yo era parte de la misión técnica, estaba diseñando el préstamo, y un tipo que era un corruptazo, pero es que después podemos conversar, pero era que voy a decir, no puede ser posible. Entonces el tipo al final viene y dice, vea, el presidente me instruyó, y le estoy poniendo con estas palabras, el presidente me instruyó decirles que sí a todas las condiciones que ustedes digan, pero tengan una cosa muy claro: en este país las elecciones se ganan con aguardiente y con una comida popular, y requiero mucho aguardiente y mucho de esa comida popular para elegirme a mí y a mis amigos. Así que yo le voy a decir todo
que sí, pero ese préstamo va para eso, iba para vivienda, se suponía vivienda social. Y si ustedes colaboran, ¿verdad? ¿Por qué esta disquisición? Porque la transparencia, si hay impunidad, lo que da como resultado es el corrupto transparente. Este tipo, o sea, confesó así, sin ningún problema, que se iba a robar la plata. ¿Y qué? Entonces, la apuesta a transparencia es importante siempre que venga aparejada con el tema de la rendición de cuentas. Claro. Si no, lo que hace usted es el tipo cínico. O sea, yo por mucho tiempo yo decía, pero como un tipo de esto me viene a confesar que se va a robar en ese momento la bicoque $40 millones. Bueno, aparte de que llegué a la conclusión que el tipo obviamente no me respetaba ni a mí ni a los que estábamos, o sea, dije, no, claro, transparencia con impunidad, ¿no? La transparencia con impunidad es corrupto transparente. Transparencia con rendición de cuentas es poder ciudadano. Ahora, el recipiente tiene que tener cierto grado de receptividad y de formación para comprender que de una u otra forma la corrupción nos daña. Vamos a ver, porque también hay una cierta condescendencia de un sector de la población, inclusive yo supongo que usted lo ha escuchado, de, bueno, es que antes robaban, pero la cosa funcionaba. Sí, sí. O sea, hay una aceptación, hay una normalización de la corrupción. Entonces, si no hay una cultura democrática de comprensión de los efectos negativos que puede tener la corrupción a corto, mediano y largo plazo, estos esfuerzos también institucionales y políticos y demás, pues no tienen... Sí, fíjate vos que hace muchos años, porque yo dejé de investigar ese tema, estuvimos trabajando bastante sobre las actitudes ciudadanas sobre la corrupción, y tanto por encuestas como con grupos focales y entrevistas, y nos dimos cuenta que, interesantemente, la gente hablando de la tradición judeocristiana, aplicaba un poco aquel modelo del pecado venial y del pecado mortal. Tirarle ahí un huesillo al policía de tránsito, darle un regalito al maje que me coló en la fila. La gente lo aceptaba y no lo veía como corrupción, un pecado venial, ¿verdad? Sí era mucho más crítica del pecado mortal, o sea, del buchón que se robaba la plata para un puente, ¿verdad? Eso sí era mucho más crítica, siempre que el buchón no era él. O sea, Claro. ahí es donde la cosa. Entonces, ahí tenemos actitudes, como usted dice, muy contradictorias. Eso sí lo logramos determinar, lo reportamos en un par de estudios aquí en el estado de la región, por cierto, creo que fue en el segundo. Y además yo hice un estudio en República Dominicana con la Pontificia Universidad Católica y nos salió exactamente el mismo tipo de resultado. Entonces sí tenemos actitudes muy contradictorias. Hay que decir que, por ejemplo, la antigua Grecia era corrupta hasta los tuétanos. La República Romana es que era de alarido. Sí, la corrupción siempre nos ha acompañado, pero efectivamente es una lucha. Es una lucha. Y en momentos críticos, un acto corrupto simplemente le baja las ligas a una sociedad, ¿verdad? Y yo creo que es un momento para ser extremadamente vigilantes sobre eso, claro. Don Jorge, vamos a terminar acá hoy con la disculpa de que vamos a tener que provocar en el más corto plazo, Feli, una vez te lo digo, una segunda parte, que debió haber sido la primera, porque nosotros siempre hemos procurado, como se lo decía al principio en off, que reconocer al personaje, conocerlo y reconocerlo en sus ideas. Pero me he enfocado en esto por la necesidad que me parece, la importancia que tiene de dar a conocer algunas posiciones como las que usted ha externado para mejorar la vida nacional en este momento. Y me parece muy importante haberle dado este énfasis, esta importancia en este momento, pero sin dejar de lado lo otro que me parece también muy importante, porque ahora que usted mencionaba los 80s y un poco las investigaciones y los temas en los que usted estuvo involucrado tiempos me gustaría poder vamos a ver, sumergirnos en esas experiencias y conocer cómo se fue esculpiendo Jorge Vargas a través del tiempo. No, encantado. Realmente se me ha ido volando esta conversación, y les agradezco mucho y sí, quedo muy abierto e invitado. Muchas gracias.